Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos, les saludamos como siempre cordialmente en esta noche y estamos siempre con la disposición de compartir con ustedes lo que es el consejo de la palabra del Señor, ya que muchas veces las dudas, siempre hay dudas en nuestra vida, a pesar, por mucho que nosotros estudiemos, por mucho que tratemos la manera de entender las Escrituras, muchas veces nos quedamos cortos, siempre nos quedamos cortos, pero el Señor se encarga de que nosotros tengamos siempre la disposición, a pesar de las limitaciones que tenemos. Dios se glorifica en nuestras vidas, nos da esa fuerza, nos da la fortaleza y nos da la fe para poder seguir predicando su palabra, para que otros también puedan llegar a creer y puedan ser bendecidos tales como nosotros lo somos. Muchas veces hay problemas en nuestra vida, y incluyendo el cristianismo, porque muchas veces no, por eso es que la palabra dice que no todo el que me diga Señor, Señor en aquel día entrará en el reino de los cielos. Muchas veces en el cristianismo hay incredulidad, hay bastante incredulidad, lo cual no permite que nosotros, Dios siempre nos bendice, Dios nos provee, pero nuestra incredulidad no nos permite ver que es Dios quien está obrando en nuestra vida. Es importante que nosotros empleemos lo que es la obediencia y que empleemos lo que es nuestra fe. Y para esto pues tenemos bastantes ejemplos en la Biblia a los cuales nosotros podemos aferrarnos, y con esa es nuestra garantía de que nosotros, las promesas que están en la Biblia, nosotros somos poseedores de ella como creyentes que somos, al obedecer la palabra del Señor. Hay una hermosa historia con la cual quiero comenzar en esta noche como introducción en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, una historia que nos habla acerca de la mujer de un profeta, un fiel sirviente de Dios, un siervo de Dios, el cual había muerto, dejando una deuda atrás. Y esta viuda vino buscando al profeta para buscar el favor, para buscar ayuda en el profeta, ya que el acreedor de aquella deuda venía queriendo cobrar y quería tomar sus hijos como siervos para cubrir su deuda. Pero escuchemos esta hermosa historia y la vamos a usar como introducción para el tema de esta noche, que es solo Dios llena nuestros vacíos. Escuchemos esta historia en el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Dice Segunda de Reyes 4, 1 al 7, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y entra tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y le tenían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en esta hora, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias, Padre, por este momento, Señor, en el cual nos permite estar compartiendo su palabra.
Estamos, Señor, en esta hora, Señor, con la disposición, Padre, y con esa fe, Señor bendito del cielo, que esta palabra caerá en buena tierra, Señor. Sea usted, Padre, obrando en aquellos corazones, Señor, que logren escuchar esta palabra, Señor. Gracias, Padre, en esta hora, por la provisión que nos ha dado, no solamente, Señor, en lo material, sino también, Padre, por la provisión de su palabra, ya que hemos estado, Señor, en servicio, Padre, desde el día de ayer, Señor, día sábado. Ahora, Padre, tuvimos, Señor, también nuestros 2 servicios, Padre, y tenemos también ahí material, Señor, Padre Santo. Hay provisión en abundancia, como hemos escuchado en esta bella historia, Señor. Usted no solamente provee, Padre bendito del cielo, para cubrir, llenar aquellos vacíos, sino que sobreabunda, Señor, su provisión para que podamos, Señor, seguir disfrutando, Padre, en nuestra vida, especialmente, Señor, con el conocimiento de su palabra. Gracias, Señor, porque usted pone el querer como el hacer en nuestra vida, para que podamos, Señor, aplicar, Señor, esa obediencia a su palabra, y de la misma forma, Señor, hacerlo solamente por fe. Gracias le damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como decía, es una gran bendición, y como hemos escuchado en esta linda historia, había necesidad, pero Dios no solamente proveyó para la necesidad que tenía aquella viuda, sino también proveyó para que pudiera seguir, ¿verdad?, sobreviviendo ella y sus hijos. Ahora, lo que vemos y el ejemplo que tenemos, hablamos de que era la esposa de un siervo del Señor. Era la esposa de uno de los hijos de los profetas, dice la palabra. Así es de que nosotros, al servir al Señor, podemos tener la certeza, la plena certeza de que Dios se va a encargar de todo lo que nosotros podamos necesitar. Pero hay algo que nosotros debemos de hacer, es obedecer, ser obedientes a la palabra del Señor, y hacer también, luchar por hacer su voluntad. Como vemos acá, la imagen que tenemos es una imagen que representa lo que es provisión. Gracias al Señor, nosotros todos los sábados en nuestra iglesia local, Iglesia Cristiana Solo por Gracia, recibimos alimentos que vienen gratuitamente de parte de nuestro Dios, y todos los hermanos logran llenar sus... Es una gran bendición por la que estamos intentando por un buen tiempo. Y eso me trajo a la mente esta imagen para poder exponer esta porción de la Biblia. Quiero tomar 2 versículos de Proverbios para desarrollar este tema. Solo Dios llena nuestros vacíos. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Leo la palabra tal como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 9 de Proverbios capítulo 3: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Como nosotros muchas veces tenemos necesidades en nuestra vida, muchas veces podemos creer que tenemos vacíos, y esos vacíos no solamente se pueden experimentar en aquellas soledades que experimentamos, sino muchas veces es la necesidad que estamos pasando. Pero es importante que nosotros nos autoanalicemos cómo nosotros estamos guiando nuestra vida en conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hay muchas cosas por las cuales el ser humano no se acerca a la iglesia. Una de ellas es por no disponer el tiempo para ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque por medio de la palabra del Señor se dan cuenta de su vida, cómo la están llevando delante de Dios, y obviamente están yendo en camino equivocado, en camino de perdición. Pero el hombre, por tal de sentirse satisfecho en su egoísmo, prefiere caminar de esa manera y continuar en la manera que él cree que es lo mejor para él, aunque vaya en contra
de lo que es la palabra del Señor. Dice, honra a Jehová con tus bienes. La obediencia abre la puerta a la bendición. Eso es lo que no se dan cuenta. Eso es lo que no se dan cuenta. Se quitan la vida trabajando, se afanan trabajando para poder proveer más de lo que necesitan y vienen a ver esto como una bendición porque dicen, gracias al Señor me ha proveído, gracias a Dios me ha proveído esto, me ha proveído el otro. Ahora, la pregunta es, ¿qué están haciendo estas personas para Dios? ¿En qué le sirven a Dios? ¿Cómo están retribuyendo, cómo están devolviendo a Dios lo que Él hace por ellos, si en realidad creen que Dios se los ha proveído? Hay una gran confusión, pero como mencioné, ellos están ciegos, el mundo está ciego y no puede ver que la obediencia a nuestro Dios es la que abre la puerta de las bendiciones, porque Dios nunca se queda con nada. Si nosotros disponemos el tiempo para agradar a nuestro Dios, disponemos el tiempo para leer su palabra, disponemos el tiempo para orar, disponemos el tiempo para congregarnos, Dios nos va a traer esa paz, esa tranquilidad. No vamos a experimentar aquellas carreras que siempre estamos cortos, nunca salimos a tiempo de nada. Vamos a tener tiempo, pero sobre todo ese tiempo debemos de administrarlo bien. Si no, de otra manera vamos a continuar en la misma vida. Debemos de administrar bien ese tiempo y buscar hacer lo que es la voluntad de Dios. Aquí no hay ninguna duda de la enseñanza que nos da este proverbio, es bien clara. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida y en nuestras posesiones, comenzando con nuestro tiempo, ponemos a disposición de Dios aquellos dones que Él mismo nos ha dado, nuestro dinero y todos los recursos en general que Dios mismo nos ha proveído. Porque nosotros no podemos hacer nada si no fuera por la voluntad de Dios. Ni un pajarito cae al suelo, a tierra, dice, si no es por la voluntad de Dios. Todo lo necesario, todo lo que nosotros necesitamos, es Dios quien lo provee en nuestra vida. No son nuestras fuerzas, no son nuestras habilidades, no es nuestra rapidez. Muchas veces todo lo que nosotros logramos hacer en segundos se va abajo. Pero lo que Dios nos provee, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, eso permanece. Y hay abundancia en nuestra vida. El versículo 10 es una promesa que es garantizada para todos los que obedecemos al mandato del versículo 9. Si nosotros creemos y somos obedientes a la palabra del Señor, ¿qué dice el versículo 10? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Nosotros sabemos de que la llenura que nosotros vamos a experimentar no precisamente va a ser vista en lo material. Esa llenura va a estar dentro de nosotros. Primeramente porque Dios nos da sabiduría. Dios es el único que puede satisfacer nuestras necesidades con su infinito poder, con su infinito amor, con su infinita sabiduría. Y como nosotros, como mencioné, tenemos los ejemplos claros en la Biblia. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19? Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Dios le suplió al apóstol Pablo lo necesario. Dios le suplió por medio de los filipenses, y no solamente lo que necesitaba, sino aún más de lo que necesitaba. Y eso nosotros lo tenemos por hecho. Ahora, cuando alguien hace algo por nosotros, sabemos de que debemos de ser agradecidos. Y acá vemos el ejemplo, cómo nosotros, a quién nosotros debemos de agradecer. Claro que no nos vamos a quedar
sin agradecer a aquel que hizo algo por nosotros, al instrumento que Dios usó para que nosotros tuviéramos lo necesario. Pero ¿a quién se debe honra? Filipenses 4:20 dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Como mencioné, siempre debemos de ser agradecidos, agradecer a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros familiares, a nuestros jefes, en fin, a todo aquel que nos aporte una ayuda en los tiempos que nosotros la necesitamos. Debemos de ser agradecidos, pero a quien debemos de dar la verdadera honra y la gloria, como lo dice acá en el versículo 20 del capítulo 4 de Filipenses, es a nuestro Dios. ¿Por cuándo? Por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el único que puede suplir todas nuestras necesidades. No hay cosa alguna que nosotros necesitemos que nuestro Dios no la pueda suplir. ¿Qué significa esto? Que si esperamos que alguien más haga algo por nosotros, si nosotros depositamos nuestra confianza en X persona, si nosotros depositamos nuestra confianza en un gobierno, si nosotros depositamos nuestra confianza en una entidad, si nosotros depositamos nuestra confianza en un grupo, en una organización, nuestro enfoque sería completamente equivocado, porque entonces estamos dejando de lado lo que es nuestra fe en nuestro Dios. Claro que lo hacemos, muchas veces creemos que tenemos la fe en Dios y por esto acudimos a ciertos lugares, pero debemos de saber algo, que antes de ir a estos lugares, primeramente debemos de haber venido a nuestro Dios, y es posible que aquel o la ayuda que va a venir, no va a haber ni necesidad de que nosotros la busquemos, sino que ella vendrá a nosotros, por la obra que nuestro Dios ejecuta en el silencio. Dice que si nosotros le buscamos en el silencio, si nosotros le buscamos en privado, en lo oculto, Él nos va a recompensar en público. Y esa es la confianza que nosotros tenemos. Ahora, al nosotros desviar esa confianza y ponerla en las diferentes opciones que he mencionado, esa es la causa o la razón que llega a provocar esos vacíos que muchas veces experimentamos en nuestro corazón, porque nuestro corazón a cada momento cambia, nuestros corazones cambian. El único que no cambia es nuestro Dios, Él es fiel. Y muchas veces nos vamos a sentir en diferentes situaciones. Los vacíos que vamos a sentir, como mencioné, podrían ser debido a necesidades, podría ser debido a la soledad, debido a cualquier experiencia que estemos atravesando en nuestra vida, depresión, cualquier tipo de cosas. Pero es necesario de que nosotros vayamos a Dios antes que las demás opciones. Dios tiene la solución. Basta que nosotros creamos en su palabra. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos honrando a Dios con nuestros bienes? ¿Estamos honrando a Dios con nuestro tiempo? ¿Estamos honrando a Dios con aquello que Él nos ha proveído? ¿O nos estamos frenando? ¿Nos estamos llenando solo nosotros en lo material? Pero por dentro estamos vacíos, nuestra alma está vacía. Dice la palabra del Señor que de nada sirve que al hombre ganar el mundo si perderá su alma. Es necesario que nosotros acudamos a nuestro Dios para que Él supla todas nuestras necesidades, porque ninguna persona, como mencioné, nadie va a poder llenar esos vacíos. Muchos caen en el error de querer llenar ese vacío en sus corazones. Muchos contraen matrimonios sin sentir amor, un amor verdadero. Muchos llegan a tomar decisiones que en el futuro les traen consecuencias y consecuencias graves, porque no pensaban, por un momento fue saciado, pero como no tomaron en cuenta lo que es el consejo de la palabra del Señor, las consecuencias vienen.
y la tristeza es más grande. Ahora nosotros sabemos de que nada en este mundo va a satisfacer plenamente nuestra vida, nuestro corazón, nuestras necesidades, porque solo en Cristo hay plenitud de vida. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén, gloria al Señor. ¿Qué significa eso? En Cristo habita corporalmente, dice, habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, nosotros creemos en esa palabra y si nosotros, lo que significa esto, que si nosotros estamos en Cristo, este versículo que sigue dice que estamos completos en Él, estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más podemos pedirle a nuestro Dios? Él nos ha llenado nuestro corazón, aquel vacío que teníamos antes, aquella sequedad, aquella ansiedad que teníamos por buscar lo material, aquella ansiedad que teníamos porque supuestamente pues nadie nos comprendía, nadie nos quería, todo eso. El Señor ha venido y ha ido llenando cada uno de esos vacíos en nuestros corazones. Ahora estamos completos en Él. Sin duda alguna, nadie puede satisfacer las necesidades profundas de nuestro interior, las cuales es necesario que sean llenas, necesidades que son vitales de ser satisfechas para nuestra plenitud de gozo y satisfacción. Y esto solamente va a suceder por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema, Dios es el único que llena nuestros vacíos. No hay nada ni nadie que pueda llenar el vacío interno que nosotros podemos llegar a sentir dentro. El alcance de cualquier ayuda o disposición humana siempre queda corto. Siempre queda corto cuando la necesidad verdadera no está siendo suplida o saciada, especialmente porque hay aspectos de nuestras vidas que no pueden ser comprendidos por el ser humano, no pueden ser comprendidos por el hombre, y eso hay una razón, y es una razón bíblica. Dice Génesis 1:26 que Dios nos creó a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Ahora, el hombre siempre se está yendo por lo físico, pero debemos de saber de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza conforme a lo que nosotros vamos a experimentar y vamos a sentir. Y es por eso que nuestra interacción primeramente debe de ser por medio de la oración con nuestro Dios y solamente con Él. Porque Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos, Dios sabe qué hacemos. El hombre no, el hombre se limita a escuchar aquello que nosotros podemos expresar con nuestra boca. Lo que puede escuchar de nosotros. Dios nos conoce a plenitud. ¿Qué debemos hacer entonces? Primera de Pedro 5:6-7 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando nosotros sentimos esa ansiedad, yo escucho ahí el otro día, estaba escuchando ahí algo, ahí un lamento de una persona y yo pensaba que era que estaban escuchando algún tipo de radio o televisión y escuchaba los lamentos de aquellas personas. Ese es el problema del mundo, la ignorancia que tiene sobre lo que es la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que el pueblo perecía en aquel tiempo por falta de conocimiento, y es lo que está pasando hoy en día, porque la gente clama, la gente se queja, la gente llora y se lamenta ante otro hombre
ante otra persona que tal vez está en una condición peor que ellos. Es importante que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios y toda nuestra ansiedad dice que la echemos sobre Él. La palabra nos da promesa, la palabra nos enseña qué es lo que nosotros debemos de hacer, humillados, dice, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo nos vamos a acercar? ¿Con qué tipo de expresiones nos vamos a acercar? La palabra nos enseña, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Muchas veces he escuchado, o tal vez ha pasado conmigo, no lo sé, bueno, de mi pastor he escuchado que a veces iba a visitar, ¿verdad?, a algunos hermanos y miraban por la ventanita, por la rejilla y dicen, ahí viene el pastor, y cerraban y tocaba la puerta, no le abrían. O sea, esto sucede, pero con Dios no sucede eso. Con Dios no suceden esas cosas. Si nosotros nos acercamos primeramente a Dios, dice que si nosotros le llamamos, que debemos de llamarle en tanto que Él está cercano. Si nosotros le llamamos, lo vamos a encontrar. Si nosotros tocamos, dice que se nos abrirá. Pero esto no se trata solo de pedir riqueza material, porque muchos pueden tener en la mente una mente errónea, una mente equivocada, y todo esto lo ha venido a empeorar más lo que es ese evangelio falso de la prosperidad, un evangelio falso en el cual solamente hablan de las promesas de Dios, pero no hablan de las consecuencias que puede traer el no ser obediente. El no ser obediente, cuando las personas muchas veces usan estos versículos, como el versículo 9 de Proverbios capítulo 3, lo usan para su propia conveniencia. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es aquel que está usando estos versículos para robarle, sino el problema es suyo por no leer la palabra del Señor, por no buscar la sabiduría en nuestro Dios para poder entender. Debemos de ser obedientes, pero también debemos de ser sabios. Debemos de ser sabios. Dios no se queda con nada. Por eso es que menciono de que esto no solo se trata de que nosotros vamos a ir a pedir y a pedir y a pedir. Tenemos el ejemplo de Salomón. ¿Qué fue lo que Salomón pidió? Pidió sabiduría. Y sobre la sabiduría se le añadieron riquezas. No podemos venir directamente al Señor a pedirle riquezas materiales cuando nosotros tenemos lo necesario. Debemos de pedir misericordia, porque de esa manera vamos a experimentar la bendición de un Dios fiel que cuida de sus hijos. Debemos de pedir misericordia. Debemos de pedir misericordia al Señor. La abundancia que Dios nos da no siempre se mide en cosas materiales o cosas terrenales. La abundancia que Dios nos da, nosotros como cristianos la experimentamos en la paz que nosotros tenemos en nuestro corazón, en el gozo, en la salud espiritual y una vida plena bajo su cuidado, bajo el cuidado de Dios. Hay vida en abundancia. Así que todo aquel amigo que pueda escuchar esta palabra, el Señor tiene las puertas abiertas. Usted puede ser poseedor de estas promesas. Basta que crea, basta que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios, que cambie ese rumbo de vida, que deje ya esa vida de iniquidad y se acerque a una iglesia. Dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo van a escuchar aquellos que no se acercan a una iglesia, que no quieren disponer una hora de su tiempo para acercarse a escuchar lo que la palabra del Señor enseña? ¿Cómo van a tener fe? Pero se jactan y dicen que tienen fe, que todas las provisiones vienen de Dios y que Dios les provee y que no necesitan ir a una iglesia. Cuando dicen así, no necesito ir a una iglesia, están diciendo no necesito de Dios. Es importante
que pongan atención y dispongan ese tiempo, porque al tener esa fe van a llegar al conocimiento de la palabra del Señor y el Espíritu Santo va a hacer una obra en sus vidas. Dios pondrá un nuevo corazón en sus vidas, serán transformados. No debemos pedir solamente lo material, debemos de ver las bendiciones que nosotros tenemos, porque Dios es fiel. La abundancia que Dios nos da, como mencioné, no siempre lo vamos a medir en aquello que podemos tener en nuestra vida. Siempre debemos de prestar atención y experimentar lo que verdaderamente el Espíritu hace en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu. Y eso es lo que nosotros experimentamos. Entonces, si nosotros honramos a Dios con lo que somos y tenemos, nunca nos faltará lo necesario. Nunca nos faltará lo necesario, porque también sabemos la historia de aquella viuda que no tenía nada más que una moneda, y esa moneda la depositó en las ofrendas. Es otro versículo que aquellos rateros que usan la Biblia para robar lo usan para poder extraer de las personas. Pero debemos de analizar y ser sabios, usar la sabiduría y saber administrar bien tanto nuestro tiempo como nuestro dinero. Pero nunca debemos de detenernos de hacer lo que tenemos que hacer para con nuestro Dios. Porque Dios siempre multiplica todo aquello que nosotros disponemos con amor y con disposición para el caminar de su obra. Ahora, cuando nosotros permitimos que el Señor sea nuestra fuente de bendición, esto trae satisfacción a nuestra vida. Porque esa bendición, como mencioné, no la medimos en aquello que podemos haber recibido, sino la medimos por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por todo lo que Dios hizo, por todo lo que Dios está haciendo y por todo lo que Dios hará por nosotros. Nos ha dado vida eterna por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso trae gran satisfacción porque ninguno de nosotros podíamos haber pagado todas esas faltas que teníamos con nuestro Dios. Nosotros vivimos un tiempo como aquellos que no quieren disponer ese tiempo para congregarse, que no quieren disponer ese tiempo para leer y conocer al verdadero Dios. Nosotros vivimos así. Ahora Dios nos ha dado satisfacción. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo nunca he tenido riquezas. He trabajado en medio de personas que tienen riquezas y puedo decir con toda certeza de que no hay paz y tranquilidad en sus corazones, en sus mentes, en sus familias, en sus hogares, en ningún lugar. Solo hay tristeza, solo hay problemas, conflicto. Muchos de ellos han experimentado 3, 4 matrimonios, tienen un montón de hijos regados y no encuentran la felicidad, no encuentran la paz, la tranquilidad, porque no conocen al Dios verdadero, al que da la bendición. Y no es que sea un problema el tener riquezas, el problema es que no están haciendo nada para aquel que les ha proveído las riquezas, para aquel que les ha dado la provisión. Es necesario que nosotros seamos sabios. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sabemos de que nosotros experimentamos la presencia de nuestro Dios cuando nosotros le buscamos de todo corazón y le buscamos verdaderamente, especialmente cuando estamos congregados con nuestros hermanos, cuando lo estamos alabando y exaltando. Y su presencia es la que mejora abundantemente nuestras relaciones como personas, como seres humanos, porque como mencioné, Él entiende lo que nosotros
somos y qué nosotros necesitamos para llenar el vacío de nuestros corazones. Solamente Dios puede llenar ese vacío en tu corazón. Búscale y Él te dará abundantemente. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Como leíamos, dice el apóstol, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Dice que honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios nos da el discernimiento para saber amar a las demás personas tal como Él lo hace. Porque ese es uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora la pregunta es si lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo realmente, porque como decimos, ¿verdad? Y he escuchado esta palabra metafóricamente, todos usamos una máscara. Y actuamos de una manera con este, y al dar la vuelta, actuamos de otra con el otro. Lo estamos haciendo con humildad, con mansedumbre, con piedad, el amar a los demás, el amar a nuestro prójimo, porque de esa manera es que Dios lo hace. Dios nos ama, Dios nos provee, somos hijos de Dios y Dios nos da la provisión en abundancia. Humanamente podemos nosotros hacerlo y debemos hacerlo. Debemos amarnos y ayudarnos unos a otros. Y eso es parte de lo que es la voluntad de Dios. Debemos de hacerlo, tampoco debemos de dejar que se aprovechen de nosotros. Vale mencionar eso, porque muchas veces también, ¿verdad? Como dicen, le dan la mano y se van hasta el codo. Debemos de tener cuidado con eso, pero sí, no debemos negar la ayuda a aquel que lo necesita, especialmente con los hijos del Señor. La familia de la fe hay prioridad, aunque debemos de ayudar a todo el necesitado. También hay muchos que se hacen pasar por necesitados y solamente están buscando sacar provecho, especialmente de los cristianos, que muchas veces ejercitando la piedad caemos y cometemos errores y proveemos para aquellos quienes no lo merecen, quienes no agradecen. Pero Dios es quien se encargará. Mía es la venganza, dijo el Señor, y yo daré el pago. Nadie debe atreverse a pensar. Nadie debe atreverse a pensar lo contrario de lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Nadie debe atreverse a pensar de que alguien más puede satisfacer los profundos anhelos que nosotros tenemos en nuestro corazón o en nuestra alma o en el alma de los demás. Solamente Dios, y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Dios puede hacerlo, Dios puede suplir todas las necesidades, llenar todos aquellos vacíos. Ningún ser humano, ninguna institución, ningún gobierno, ninguna entidad puede llenar el vacío del corazón y el alma que experimenta el ser humano cuando está alejado de Dios. Solamente Dios puede hacerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que debemos de buscarle a Él, debemos de honrarle a Él y debemos invitar a otras personas a hacer lo mismo. Que ya se aparten del camino, del engaño, del error y que busquen a honrar a Dios con todos sus bienes, como lo dice la palabra del Señor. Debemos de invitarlos y debemos todos en general, debemos de permitir que la promesa de Proverbios capítulo 3, versículo 10 sea cumplida en nosotros y obedecer el mandato
que Dios nos ha dado en el versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos, dice, tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, hay algo que nosotros debemos de saber. Muchas veces, como mencioné, no podemos medir esa abundancia solamente con lo que nosotros podemos tener, con lo que nosotros podemos llevar a nuestra mesa, con lo que nosotros podemos tener en nuestra cuenta bancaria. Debemos de medirlo con aquella sabiduría que solamente Dios nos puede dar. Y eso lo encontramos, como lo dice la palabra del Señor, en el capítulo 1 de Santiago, si no me equivoco, donde dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la dará a todos en abundancia y lo mejor sin ningún reproche. Permitamos que Él sea quien llene por completo todos esos vacíos de nuestra vida. Ya no caminemos sin Dios y sin esperanza. Ya no caminemos con esos vacíos en nuestra vida. Pidámosle al Señor, el Señor nos va a llevar por el camino correcto, por el camino de salvación. Y lo más principal es que debemos pedirle al Señor primeramente que perdone nuestros pecados y que sea Él teniendo misericordia de nuestras vidas, que sea Él teniendo misericordia de nuestros hijos, teniendo misericordia de nuestros familiares, teniendo misericordia de nuestros hermanos, nuestra congregación, porque solamente Él puede ayudarnos en todo aquello que nosotros podemos necesitar. Gracias, Señor, por este momento. Una vez más le agradezco. Gracias, Señor, por nuestra iglesia local, Señor, Iglesia Cristiana Solo por Gracia. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Gracias por los ancianos, los diáconos. Gracias por todos los hermanos servidores, Señor. Sabemos, Padre, por testimonios, Señor, tanto que hemos, Señor, visto y que hemos escuchado, Señor, de que usted ha proveído para nosotros en esta congregación, Señor, siempre, Señor. Nunca nos ha dejado, Señor, en necesidad, Padre Santo. También, Padre, quiero pedirle, Señor, que bendiga a Iglesia de Dios Mundial, filial San Martín, a nuestro pastor, hermano pastor Luis Ramírez. También, Señor, que bendiga a Iglesia Evangelística Jesucristo Viene Pronto. Sea usted obrando, Señor, en la vida, Padre, de nuestro hermano pastor Felipe Martínez, nuestro hermano Héctor Torres, nuestro hermano, Señor, Elmer Santos. Bendígalo, Señor, a estos predicadores, Padre, que han sido de mucha bendición para nuestra vida. Sea usted dándoles, Señor, sabiduría, conocimiento, Padre, y sobre todo aquel anhelo y deseo, Padre, de caminar, Señor, siempre con aquella disposición, Padre, de llevar el consejo de su palabra a todos aquellos, Señor, que están necesitados, Señor. Que esa palabra, Señor, esa semilla que riegan, Padre Santo, sea, Señor, una semilla que caiga en buena tierra. Gracias, Señor. En esta hora, Padre, también quiero pedirle, Señor, que sea usted obrando en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por la provisión que siempre nos ha dado. En el nombre de Jesús se lo agradecemos, Padre. Gracias. Amén y amén.